Conozca Más presenta... Entre las regiones más secas de nuestro planeta se encuentra el altiplano de Nazca, en el sur del Perú. Nadie esperaba encontrar allí indicios de vida, hasta que en 1944 el gobierno peruano puso en servicio para cartografiar el territorio. Una abertura practicada en el fondo del fuselaje permitió a una cámara de gran formato hacer fotografías perpendiculares de la superficie terrestre. Las fotografías de la Pampa de Nazca causaron sensación. No solo mostraban cadenas montañosas y lechos de ríos secos, sino también una misteriosa red de líneas absolutamente rectas que se cruzaban entre sí, formando triángulos y otras figuras geométricas. Como trazadas con tiralíneas, atraviesan montes, valles y ríos, y su contextura se asemeja más a pistas de aterrizaje que a restos de una civilización precolombina. ¿Quién ha tejido esta red de dimensiones inconmensurables en el suelo desértico y qué funciones pudo tener? Nadie supo dar una respuesta. El asunto se hizo aún más enigmático cuando algunos años más tarde se descubrió esta figura de 30 metros de altura. Científicos, aventureros y visionarios de todo el mundo se lanzaron a la búsqueda del sentido y procedencia de las figuras, empeño en el que no han cejado hasta hoy. La zona de Nazca se encuentra a unos 450 kilómetros al sur de Lima y a 50 de la costa. Forma parte de la franja costera del Pacífico que se extiende a lo largo de 3.000 kilómetros. Una zona desértica interrumpida solo por algunos oasis fluviales. El paciente trabajo de reconstrucción de estos símbolos del desierto ha correspondido a María Raiche, matemática y geógrafa. Durante 4 decenios de su vida ha investigado el mítico laberinto de líneas y figuras, ya que no existen inscripciones ni leyendas que expliquen su significado. ¿Son esos símbolos animales parte de un descomunal calendario astrológico? Sin embargo, todos los esfuerzos para descifrar este misterio no han podido impedir que la carretera panamericana cruce el yermo peruano. Ahora, algunas líneas ya no se pierden sin interrupción en la lejanía, sino que terminan en la banda asfáltica que cubre en parte siglos de historia de Nazca. María Raiche ha consagrado su vida al servicio de la ciencia. Sus mediciones, prolongadas durante decenios, de curvas, ángulos y rectas, han desentrañado la presencia de más de 30 figuras de animales. Su hallazgo más bello ha sido el de un mono de más de 100 metros de largo,
inscrito en una red de líneas geométricas. Finalmente llegó a la convicción de que la línea principal, hace 1000 años, estaba dirigida a la constelación de la Osa Mayor. La pregunta es si eso bastaba para demostrar la teoría del calendario astronómico. Pero quedaban aún muchas cuestiones por resolver. Los largos años en el desierto han marcado el rostro de María Reiche. Consumida por la enfermedad y ya en edad avanzada, el afán investigador de la joven entusiasta se ha quedado en el recuerdo. Lo que le queda ahora es la esperanza de que sus trabajos encuentren continuación, cosa que parece asegurada gracias a la astrónoma norteamericana Phyllis Pitluga. Cuando comencé a colaborar con María, no podía imaginarme que saldría de ahí una relación tan larga e intensa. Pero evidentemente necesitaba ayuda ya que se estaba quedando ciega y además sufría del mal de Parkinson. Poco a poco, nuestro trabajo de colegas fue dando lugar a una relación de extraordinaria confianza, a una amistad entre dos personas que con el intercambio de ideas se hicieron cada vez más afines. A very unique one where two people share ideas that are so uniquely similar. Entonces me convencí de que podría proseguir el trabajo con el mismo interés que María. Le prometí además hacer todo lo posible para proteger las líneas y figuras de la misma forma que ella lo había hecho anteriormente. Promise to Maria that indeed the Pampa will be protected as she has done for years and years. Phyllis Pitluga hereda un trabajo bien organizado, ya que hace unos 10 años María Reiche construyó con sus propios medios una torre de observación para preservar las líneas de la destrucción causada por los turistas. Es una acción razonable, ya que las ruedas de los jeeps y las pisadas de turistas desconsiderados han dejado profundas huellas en las figuras impecablemente conservadas durante siglos. A 4000 metros de altitud, donde viven libremente las vicuñas, los Andes acumulan el agua que regará el valle de Nazca. Sin ella, toda vegetación sería imposible. ¿Qué podían hacer los hombres de aquellas lejanas culturas sino hacer sacrificios a los dioses de las cumbres? Sin embargo, parece claro que a los campesinos actuales, las representaciones místicas de la antigua cultura nazca no parecen traerles muchos beneficios. Hoy día el riego se efectúa mediante modernas bombas de agua, favoreciendo así las cosechas. El cultivo del algodón tampoco está relacionado ahora con ideas religiosas, como el tejer costosas mortajas. ¿Qué piensan los habitantes de Nazca acerca de las extrañas líneas y figuras de la pampa? En estas pésimas condiciones de vida apenas hay pan para los niños, ni ropa. Padecemos la sequía y si no fuera por las líneas de Nazca, apenas tendríamos algo para comer. Los turistas pagan y nosotros podemos sobrevivir. En el centro de la ciudad de Nazca apenas hay referencias a la antigua cultura. La actividad se centra aquí en el comercio de productos de consumo diario, en la agricultura y en la venta de frutas. Y las misteriosas líneas en el desierto.
Nadie siente aquí su proximidad, la gran fuerza interior que emana del pasado como un campo magnético. En las afueras de Nazca hay un pequeño avión para vuelos turísticos. Desde aquí se pueden observar las figuras del desierto. Representativas de animales selváticos. Para mí, este sitio ha sido antes una selva, en la cual habían monos, cóndores, pájaros, flores. Todas las figuras nos representan, como les dije hace un rato, figuras de la selva. Una idea, la de este piloto, que podría suscribir cualquiera de los muchos científicos que se ocupan de resolver este enigma arqueológico. Hasta ahora existe una veintena de teorías, cada cual más aventurada. ¿Se hicieron las líneas para colocar allí una larga malla tejida o fueron parte de la coreografía de danzas destinadas al culto? ¿Eran sencillamente surcos para el riego agrícola en este desierto, el más seco de todos, o se hicieron para facilitar el aterrizaje de seres extraños provenientes del espacio? Lo más probable es que las líneas fueran caminos rituales hacia los dioses, con amplios espacios para los sacrificios, o como supone María Reiche, una especie de observatorio astronómico para contemplar el movimiento del Sol y las constelaciones de estrellas. Sea cual fuere la respuesta, uno apenas puede sustraerse a la fascinación de este formidable nexo entre hombre y naturaleza. Vistas desde el suelo, las líneas se asemejan a veredas inverosímiles. La explicación de Phyllis Pitluga muestra lo fácil que fue trazarlas. Cuando el hombre hizo su primera aparición en esta pampa, la superficie estaba cubierta de grandes pedruscos negros. Al retirar las piedras para hacer el camino, surgió a la vista una capa de tierra brillante de color amarillo claro. Lo único que ha cambiado en los 2000 años pasados han sido estas pequeñas piedras oscuras del tamaño de un grano de maíz que, traídas por el viento, han oscurecido un poco la superficie de las pistas. Así pues, el observador actual las ve algo más oscuras de lo que fueron. Más complicada que la construcción de las pistas ha sido el trazado de las figuras geométricas. María Reiche está convencida de que aquellos antiguos peruanos dispusieron de medios desconocidos para nosotros. Antes de comenzar su trabajo, tuvieron que discutir los temas y motivos que querían representar.
Cuando María Reiche señalizó con pequeños mojones la línea media de las sinuosas pistas, descubrió el contorno perfecto de una figura. Una vez segura de la forma de la figura, volvió a dejar las pistas libres, retirando las piedrecitas oscuras. De esa forma, podemos reconocer claramente las figuras gracias a que ella las midió cuidadosamente y las hizo visibles. Piedra a piedra, metro a metro, año tras año, María Reiche completó las construcciones de los antiguos peruanos para hacerlas visibles. Así surgió esta espiral de trazado impecable que tiene un diámetro de 80 metros que se libró a duras penas de la destrucción causada por la carretera panamericana. Las espirales tuvieron siempre una significación mística, símbolo del eterno retorno, superación de la muerte y nacimiento de nueva vida. Más bellos descubrimientos fue el de esta araña, de 46 metros de longitud. Pero, ¿quién podía en aquel tiempo contemplar desde lo alto este complejo de espirales, monos, arañas o colibríes? Phyllis Pitluga está firmemente convencida que las figuras guardan una determinada relación con constelaciones de estrellas. Para medir las direcciones de las distintas líneas, utilicé aquí en la Pampa este sextante. Tras valorar los resultados, completé un mapa que muestra dónde salían las estrellas y se ponían al final de las líneas hace 2000 años. En medio de todos estos esfuerzos y cálculos, se olvida con frecuencia que tras el proceder de los hombres de antiguas civilizaciones, no se esconde la ostentación técnica, sino el aspecto hierático, el sentido mitológico. De ahí que no resulta extraño haber descubierto a pocos kilómetros de la Pampa construcciones que recuerdan a los centros religiosos de México. El complejo de las pirámides de Cahuachi, dedicado al culto, es de tal envergadura que pudo albergar a 10.000 o 20.000 personas. Pero también aquí es conjetural la relación de los habitantes con las misteriosas pistas de la Pampa. Para Ricardo Bernales, único guarda de la ciudad derruida, está muy claro quién diseñó las figuras del desierto. Las han hecho ellos. Las líneas que pasan de acá de la Pampa, acá hacia el río, de acá al valle, que llegan así a las orillas del cerro, son pasadas a la Pampa de Nazca. Y después también en la cerámica que nosotros encontramos acá, están los dibujos también de Nazca. Están ahí en la Pampa de Nazca. Entonces quiere decir que ellos han hecho todas estas líneas, los creadores de este pueblo. Han hecho las líneas, han hecho las pirámides y todas esas cosas, la gente que vivían acá. ¿Quiénes fueron realmente esos predecesores místicos de los peruanos? Arqueólogos y saqueadores han removido el cementerio cercano a la búsqueda de tesoros y paños preciosos, pero no han encontrado respuesta a las muchas preguntas que aún siguen abiertas. Aún hoy día, cualquiera puede erigir su propio monumento funerario con fragmentos de momias que andan dispersos por ahí. Para Francisca Vargas, que vive allí, todo lo que hay está a su disposición, como la cosa más natural del mundo. Esto encontrado en un cementerio de Padrones, hace 30 años. Están en el poder acá.
Se sacaban las momias y las calaveras y las vírgenes del sol, que ellas adoraban al sol, las niñas. Después las momias, criaturitas que hay ahí. Y todo lo que se ve, nada más. Son 200 años después de Cristo. Sí, y pertenece a la agricultura inca y nazca. Ahí no, nada más le puedo explicar, es lo que he escuchado. En algunos lugares del cementerio, las momias de antiguas culturas yacen bajo cruces cristianas. Pero la calma eterna y la uniformidad de esta naturaleza parece igualar cualquier diferencia. A su lado se elevan al cielo los troncos centenarios de algarrobos. Dos mundos diferentes que conviven en paz. Pero hay algo común a todos, a vivos como a muertos. Solamente gracias al agua de las montañas han podido surgir estas culturas. Ha podido crecer el algodón para finos tejidos y ha podido trabajarse el barro para darle forma y función. En los cántaros y vasijas desenterrados se repiten las figuras de la pampa y la pregunta surge enseguida. ¿Qué existió primero? ¿Las piezas de cerámica o las figuras en el desierto? ¿O tuvieron una aparición simultánea? En ese caso, las figuras del desierto datarían del siglo XV a.C., durante la antigua cultura nazca. La similitud de los motivos es notoria. Arañas, monos, colibríes, símbolos de fertilidad y relación entre hombres y dioses. Hace algunos años, el arqueólogo aficionado alemán Alexander von Breuning sugirió la idea de que en la pampa de Nazca pudo celebrarse una especie de olimpiada precolombina. Investigando algunas líneas, pudo observar que en las curvas la arena estaba desplazada hacia un lado, como si los corredores la hubiesen despedido al pasar por allí. De hecho, se observa allí un bordillo como el que tienen las pistas de ceniza. Von Breuning llegó a escenificar una carrera de este tipo, lo que para él fue una demostración de la idea olímpica de festividades deportivas y religiosas en el inconmensurable desierto de Nazca. Pero no pudo aportar pruebas de ello. Lo mismo que le ocurrió a Erich von Däniken, escritor suizo, quien propuso que las líneas y cuadrados del desierto pudieran haber servido de pistas de aterrizaje a seres extraterrestres. Un ejemplo de la técnica espacial de nuestros días parece confirmar esta controvertida teoría. Von Däniken encontró al menos material para proseguir sus especulaciones. ¿Por qué se trazaron en distintos continentes señales en el suelo que no podían verse desde abajo? Es obvio que no podían volar. Por eso creo que las hicieron porque pensaban que alguien los observaba desde arriba, un dios cualquiera, que juzgaría dichas señales. Irgendein Gott oder Götter würden diese Zeichen begutachten, beurteilen. Das war meiner Meinung nach. Ese es, en mi opinión, el motivo por el que se hicieron señales en el suelo solo reconocibles desde el aire. Die man nur aus der Luft erkennen kann. Por indicación de María Reiche, el aventurero norteamericano Jim Woodman acometió en 1975 una empresa singular. Valiéndose de globos de aire caliente, pretendió demostrar que los antepasados de los peruanos estaban en condiciones de volar y contemplar desde el aire sus formidables creaciones.
La inspiración le vino de un sello conmemorativo en honor del brasileño Bartolomeo de Guzmán, quien en 1709 informó a la corte portuguesa en Lisboa de la presencia de globos aerostáticos en Sudamérica. Jim Woodman construyó su globo con materiales de aquel tiempo, utilizando telas de algodón tejidas en Nazca y una góndola de totora construida por los indios del lago Titicaca. Para calentar el aire practicó una abertura en el suelo a través de la cual pudo insuflar aire caliente en el globo quemando madera de algarrobo. El experimento dio resultado. Al amanecer del 21 de noviembre de 1900, el globo voló unos kilómetros por la pampa, con Jim Woodman y un copiloto a bordo. Al final, descendió lentamente. Pero ¿es una demostración suficiente de que hace 2000 años momias de monarcas emprendieron un viaje ritual en dirección al sol? María Reiche prefiere pisar tierra firme y atenerse a las realidades, sus realidades, ya que esas otras ideas fantásticas le resultan ridículas. Sabe muy bien que las líneas místicas están inmersas en el misterio, pero se niega a caer en exageraciones románticas. Ella ha dado todo lo que una persona puede dar, sin exigir reconocimiento alguno. Para ella, su objetivo en la vida está logrado. Ninguno de los sucesores de María Reiche, ninguno de los numerosos investigadores y aventureros ha podido descifrar el misterio de los símbolos de la Pampa. Lo que es seguro es que los habitantes de aquella antigua Nazca no eran distintos de nosotros. Buscaban el camino a las estrellas, entre la todopoderosa naturaleza y la fragilidad humana.